¿Te gustaría aprender a realizar este diseño estilo óvalo y hacerlo desde cero? Necesitarás muy pocos materiales. Acá tenemos hilo coreano, 1,60 m. También tenemos dos hilos cola de rata de dos colores diferentes de 50 centímetros cada uno. Utilizaremos también perlas de 1 cm, pero por supuesto puedes cambiar los materiales por los que tengas disponible. Tomamos el hilo de 1,60 m y lo doblaremos a la mitad, así. Luego, en las puntas vamos a realizar un nudo simple y sencillo, el cual llevaré hacia las puntas y cortaré el hilo que nos sobra y sellaré con la ayuda de nuestro encendedor. Esto es para que este nudo no se nos vaya a desarmar. Yo siempre utilizo la llama transparente de nuestro encendedor para que quede un trabajo impecable y el sello sea más moldeable. Ahora hacemos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Separación que siempre recomiendo a todas mis queridas arañitas para el cierre corredizo. Así les debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Vamos a tensar este hilo para que ustedes puedan observar detenidamente cómo realizamos nuestro hermoso diseño. Lo colocamos en nuestra carpeta de gancho y lo tensamos muy bien para trabajar con comodidad. Recuerda que este es un curso gratis, aquí tienes mi número de teléfono si quieres participar en él y aprender nuevos diseños todos los días. También tienes todas mis redes sociales. Acá tenemos los hilos de 50 centímetros. Colocaremos las puntas del mismo largo, así, y buscaré el otro extremo de nuestro hilo para encontrar la mitad exacta de este hilo. Recuerda que para encontrar la mitad exacta y rápido, uniremos las 4 puntas, así, y encontraremos la mitad rápido y fácil. Esta mitad la colocaremos exactamente por encima de los hilos centrales, así. Listo. Ahora, luego de cortar a la mitad los hilos centrales, comenzaremos a hacer nudo festón. ¿Lo conoces? Observa muy bien cómo lo hago. Primero debemos colocar bien derechito estos hilos. Luego tomo uno de los hilos centrales, el del lado derecho, y va a rodear a los dos hilos de cola de rata. Lo vamos a rodear así, por encima de los hilos de cola de rata y regresamos por debajo, así. Por encima de los hilos cola de rata hacia arriba, por encima de los hilos cola de rata de los dos hilos y luego tomamos la punta para pasar por debajo. Bien, por debajo de los dos hilos y sacamos por este agujerito. Vamos a tratar de mantenerlo tenso para alar todo el hilo. Así. Apretando, llevando este nudo en todo el centro. Bien apretadito. Así. Muy bien. Ahora vamos a repetir este mismo nudo para reforzar este que acabamos de hacer. Con el mismo hilo. Repetimos nuevamente. Por encima de los dos hilos centrales, así. Luego regresamos por debajo de los dos hilos centrales y sacamos por este agujerito de abajo hacia arriba. Sacamos y apretamos. Este nudo debe quedar al lado del nudo anterior, bien apretadito. ¡Listo! Apretamos fuerte, fuerte y vemos cómo se ajusta muy bien. Este mismo procedimiento lo haré con el otro hilo del lado izquierdo, con el otro hilo central del lado izquierdo. Vamos a ajustarlo. Listo. Ahora vamos a tensar este hilo y trabajaremos con el segundo hilo del lado izquierdo para que rodee los dos hilos cola de rata. Así, por encima y regresamos por debajo y sacamos por este agujerito. Vamos a apretar este nudo que quede exactamente del nudo que acabamos de hacer, que quede exactamente del lado, así, a un ladito del nudo que acabamos de hacer con el otro hilo. Apretamos, ajustamos fuerte y repetimos el mismo nudo por encima de los dos hilos de cola de rata, por debajo y sale por este agujerito. Muy bien, apretamos este nudo, el segundo nudo reforzará el primero. Ajustamos fuerte, que queden bien unidos, así, y listo. Ahora, tomaremos estos hilos centrales. Si deseas, puedes quemar las puntitas para que puedas colocar la perla.
Para que podamos introducir los dos hilos en nuestra perla, es muy importante quemar las puntas para que queden muy finitas estilo aguja. Así tu trabajo será mucho más fácil. ¿Listo? Vamos con el otro hilo, quemamos bastante, esperamos un poco y damos pequeños toques con los dedos. Puedes cortar la parte más gordita para que te quede con la parte más finita y así entren con mucha más rapidez y facilidad. Aquí tenemos nuestra perla, así que vamos a introducir los dos hilos y llevaremos la perla hacia arriba, bien pegadito a los nudos que acabamos de hacer. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es cruzar estos dos hilos cola de rata. Los dos hilos del lado derecho pasarán por debajo de la perla hacia el lado izquierdo. Así, de forma ovalada. Muy bien. Ahora, los dos hilos del lado izquierdo pasarán por encima del hilo central, rodeando la perla hacia el lado derecho. Así. Los acomodamos y ahora comenzamos a hacer nuevamente el nudo que estábamos haciendo aquí en la parte de arriba. Lo que vamos a tomar es el hilo central del lado derecho, que es este, y rodeará estos hilos, los cuatro, por encima y regresa hacia abajo por debajo, así. Observa cómo lo hago. Luego saco por este agujerito y aprieto bien el nudo. Recuerda observar detenidamente por dónde sale, por dónde entra el hilo, para que ustedes también tengan un resultado espectacular. Apretamos llevando este nudo hacia arriba, así. Luego de hacer dos nudos, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el hilo del lado izquierdo. Recuerda, por encima y regreso por debajo. Y lo repetimos dos veces. Apretamos fuerte y cuando lo tengamos así, alamos los hilos de lado y lado. Puedes jalar los dos al mismo tiempo o uno primero y el otro después. Así. Miren cómo queda. Perfecto. Vamos a repetir nuevamente el mismo procedimiento. Recuerda que puedes abrir un poquito los hilos para que quede de forma ovalada y se puedan ver los dos colores. Acá tenemos la otra perla que la vamos a introducir en los dos hilos centrales. Luego cruzaremos los hilos cola de rata rodeando la perla y cruzándose exactamente debajo de la perla, así, por encima de los hilos centrales. Cuando tengamos bien acomodados los hilos, podemos comenzar a hacer nuestro nudo festón. Primero lo comenzamos con uno de los hilos centrales, rodeando por encima y regresando por debajo. Así. Sacamos por el agujerito y apretamos, llevando este nudo bien pegadito hacia la parte de arriba. ¿Sí? Repetimos nuevamente. Rodeamos por encima y regresamos hacia abajo por debajo de los hilos y sacamos por este agujerito. Ajustamos y este reforzará nuestro primer nudo. Lo unimos y acomodamos. Ahora hacemos el mismo procedimiento con el hilo central del lado izquierdo. Muy bien, ¿ves que es muy fácil de hacer? Solo debes asegurar los hilos para que tengas la comodidad a la hora de hacer cada nudo. La cantidad de tejido o la cantidad de perlas que debes colocar es cuando tengas desde 14 a 16 centímetros. Todo dependiendo del largo que quieres tu pulsera. Muy bien, miren lo fácil que es luego de hacer los tejidos de nudo festón doble, alamos los hilos de lado y lado. Puede alarlo fuerte para que quede bien ajustado o suave para que quede de forma ovalada rodeando la perla y pueda observarse los dos colores. Yo utilicé estos colores como descubriendo el sexo, así que ustedes pueden hacerlo dependiendo de los colores y combinaciones que más les guste. Acá vuelvo y subo las perlas, cruzo los hilos cola de rata por encima de los hilos centrales y luego estos hilos centrales realizarán dos nudos festón por cada hilo, rodeando estos dos hilos que tienen por encima. Les recuerdo que son dos nudos por cada hilo. Aquí ya tenemos el primero, lo apretamos muy bien hacia arriba, hacemos el segundo, ajustamos y acomodamos y luego repetimos los pasos con el hilo central del lado izquierdo. 1, 2, apretamos, ajustamos y luego alamos los hilos cola de rata para que ajuste alrededor de nuestra perla, así.
Aquí lo voy a repetir varias veces para que tú puedas observar y así realizarlo perfectamente. Recuerda observar por dónde sale, por dónde entra el hilo y realizar este espectacular diseño estilo óvalo que sé que a tus clientes les gustará y a ti te encantará realizarlo. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle saludo a todas mis queridas arañitas. Muchísimas gracias por su apoyo y por siempre dejar esos comentarios que tanto animan para seguir realizando estos hermosos diseños. Quiero en especial enviarle saludo a Alejandra Urdaneta. Un beso grandote, mi querida Alejandra, y espero que puedas seguir toda y cada una de las clases. También un especial saludo a Rixel. Me ha pedido un saludo en los comentarios del video, así que le envío un gran abrazo, mi querida Rixel. Gracias por estar presente. No olvides que puedes inscribirte en nuestro curso gratis todas las personas que primera vez nos ven y también suscribirse a nuestro canal para que estén atentas a todas las clases. Así no se perderán ninguno de los diseños nuevos que tengo para ti. Acá ya estoy terminando nuestro diseño en largo que queremos y ya se están terminando los hilos cola de rata. Realizamos los últimos nudos festón, así 2 por cada hilo, apretamos y ajustamos muy bien. Luego alamos los hilos cola de rata para que rodeen de forma perfecta alrededor de nuestra perla. ¿Listo? Cuando terminemos, solo cortamos y sellamos los hilos cola de rata. Si quieres obtener un trabajo impecable y profesional, recuerda utilizar la llama transparente para que no les quede negro. Acá vamos a realizar un nudo simple y sencillo, bien pegadito al tejido para que proteja el sello que acabamos de hacer a la hora de abrir y cerrar las pulseras. Así, apretamos fuerte y ahora hacemos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Miren cómo nos queda este diseño, se ve bastante lindo con los colores. Este es el segundo nudo que le estaba hablando y debemos dejar la separación de 6 centímetros que es perfecto para el cierre corredizo. Recuerde que las medidas que le he dado es para una muñeca angosta. Si quieres hacer tu pulsera para una muñeca más gruesa, recuerda aumentar las medidas del hilo de cola de rata. Muy bien, luego de tener este hermoso resultado, vamos a realizar el cierre. Cruzaremos los hilos de cada extremo de nuestra pulsera y en este lugar realizaremos el cierre de la misma. Con este hilo de 20 centímetros doblaremos la punta y este bucle lo colocaremos encima de los hilos de nuestra pulsera. El hilo más largo empezará a rodear todos los hilos de la pulsera, así. Una vuelta tras otra, dirigida de derecha a izquierda, una al lado de la otra para que se vaya formando el cilindro. La cantidad de vueltas dependiendo de tu gusto, si quieres que el cierre quede largo o corto. Cuando termines de dar cada una de las vueltas bien apretaditas, vamos a pasar este hilo por el bucle. Así que recuerda apretar muy bien para que el nudo quede firme. Levantamos el bucle con nuestro dedo y pasamos el hilo de abajo hacia arriba. Para cerrar el bucle no olvides jalar el hilo más corto, este. Jalamos fuerte y apretamos cada uno de los hilos para que nuestro nudo nos quede firme. Luego cortaremos y sellaremos estos hilos para que no se nos vaya a desarmar. Pero no olvides que el sello debe quedar lejos de los hilos de la pulsera para que estos puedan deslizar. Así que te recomiendo que el sello lo hagas encima del propio nudo para que así te asegures que queden lejos de los hilos de la pulsera. Así. Muy bien, vamos con el otro y así terminaremos nuestra pulsera. Vamos a verificar si desliza, quedó bastante ajustado, lo cual es muy bueno porque queda súper firme y no se abrirá de sola la pulsera, así que tendrás un resultado maravilloso. ¿Qué le pareció este hermoso diseño? A mí me gustó muchísimo, pero me encantaría saber tu opinión. Déjamelo saber en los comentarios.